Buenas tardes para todos. Hoy les presentaré el diseño completo de la base de datos para el sistema de gestión de Rainbow Area. Rainbow Area es una clínica veterinaria con 15 años de experiencia que atiende aproximadamente 150 consultas mensuales y ha experimentado un crecimiento del 30% en los últimos 2 años. Este crecimiento ha puesto en evidencia serias limitaciones en sus procesos manuales actualmente. Vamos a analizar dos representaciones complementarias de nuestro diseño, el cual sería el diagrama de clases UML y el diagrama de entidad-relación. Pero antes es fundamental entender por qué diseñamos cada entidad, relación y atributo de manera específica. Entonces tenemos el planteamiento actual del problema. La veterinaria enfrenta 4 problemas críticos que justifican cada decisión de diseño. El problema 1 es la gestión ineficiente de citas. Estos problemas se dan con el doble agendamiento por errores de agenda manual, 8% de citas perdidas por falta de recordatorios sistemáticos, dificultades para reagendar o encontrar espacios disponibles y tiempo excesivo en coordinación telefónica. Eso tiene un impacto del 15% de tiempo perdido diariamente, generando pérdidas significativas a nivel de capital. El segundo problema sería el manejo deficiente de las historias clínicas. Esto se da por fichas físicas susceptibles a pérdidas o deterioros, letra ilegible que genera confusiones médicas, imposibilidad de acceso simultáneo por múltiples veterinarios y falta de respaldo de la información crítica. El impacto que genera esto es un riesgo médico y legal. Adicional a eso, tiempo perdido buscando información. Otro de los problemas críticos es el control de inventarios desorganizados. Esto se da por desconocimiento en tiempo real de stock disponible, generando un 30% de pérdidas por medicamentos vencidos sin control, falta de trazabilidad en el uso de los medicamentos y sobrecostos por compras no planificadas. El impacto de esto son pérdidas económicas directas y riesgos de desabastecimiento. El cuarto problema son los procesos administrativos lentos, tales como facturación manual propensa a errores, reportes financieros tardíos y poco precisos, y falta de integración entre diferentes procesos. Esto genera un impacto del 25% de clientes que reportan una insatisfacción por los tiempos de espera. Porque este diseño es la solución. Cada entidad, relación y atributo de nuestro diagrama responde directamente a uno o más de estos problemas, los cuales ya mencionamos que son optimización de citas, historia de clínicas digitales, gestión de inventario y administraciones eficientes. Los impactos esperados son los que ya indicamos. Vamos a reducir un tiempo perdido en un 15%, eliminar el riesgo médico y legal por las historias clínicas, reducir pérdidas de inventario hasta en un 30% y mejorar la satisfacción del cliente. Ahora vamos a ver el diagrama UML que está definido en 4 módulos principales. Tenemos el módulo de usuarios y propietarios, el cual es para la gestión de las personas, el módulo de mascotas y citas, el cual es el core del negocio como tal, inventario y facturación, el cual es la gestión financiera de los productos, y otros, que es el modelo de soporte y auditoría. ¿Cómo podría poner esto en pantalla completa? Ok, no se puede. Listo. Entonces, empecemos por explicar. ¿Por qué esta organización modular? Esto es debido a que se responde a la necesidad de separar las responsabilidades y permitir que los diferentes usuarios accedan solo a la información que necesitan. Por ejemplo, que los recepcionistas solo puedan acceder al módulo de citas, los veterinarios de las historias clínicas y los administradores a todo lo que sea referente a la aplicación. Empecemos por el módulo de usuario y propietarios. La clase usuario, vemos por qué existe esta entidad en primer lugar. Esta entidad existe porque existen 5 empleados con diferentes roles en la veterinaria. La directora o veterinaria principal, 2 veterinarios asociados, un auxiliar veterinario y una recepcionista o administradora. Veremos los atributos
Críticos y su justificación. Tenemos primero el usuario ID, que es la identificación única por cada uno de estos usuarios. Nombre, apellido, documento, que son la identificación de cada uno de los empleados. Email y teléfono, que son comunicación y cooperación para las cuentas. El rol, que es el control de acceso para este módulo, que es lo que nos indica qué accesos va a tener los usuarios. Este campo es crucial porque la recepcionista, por ejemplo, no debe modificar historias de usuario, de historias clínicas, perdón, y la veterinaria no debe poder acceder a reportes financieros, por ejemplo. Y los administradores son los únicos que pueden gestionar todo lo anterior sin ninguna restricción, y por ello se define rol, que es el que nos separa pues estas vistas. Ahora miremos la clase propietario. ¿Por qué se separa propietario y usuario? Conceptualmente porque ambas entidades son diferentes. Un usuario es un personal interno del sistema y un propietario es un cliente externo que trae las mascotas. Sin embargo, cabe resaltar que una persona que trae una mascota no siempre tiene que estar registrada en el sistema, ¿cierto? Vamos a explicar los atributos que se justifican en esta clase. Tenemos el propietario ID, que es la identificación única del cliente, el estado, que es cuando los clientes están activos o no inactivos, no es posible obviamente eliminarlos. Y los demás datos, que son nombre, apellido, documento, teléfono, email y dirección, que son los campos para registrar la información del usuario, y el de dirección, que es para el envío de recordatorios físicos, que es donde se envían las recordatorios de las citas, como también al teléfono. El campo de dirección existe porque es necesario enviar recordatorios de vacunación por correo, y también es necesario para agendas, emergencias y visitas domiciliarias. Ahora explicaremos el módulo de mascotas y citas. Este módulo resuelve directamente el problema de las citas e historias clínicas. Veremos primero la clase mascota, porque esta entidad es fundamental. La mascota es un paciente real, no es el propietario. Un propietario puede tener múltiples mascotas. Los atributos diseñados para esta clase serían mascota ID, que es el ID único del paciente, propietario ID, que es el dueño de esta mascota, en caso pues de que se requiera registrar. Tenemos el nombre de la mascota como la identificación de la mascota, la especie y raza, que son los tratamientos específicos para la mascota, fecha de nacimiento, que es el cálculo de la edad para la dosificación de las mascotas. Esos campos, los que son especie y raza, son campos de solución para los tratamientos específicos de la especie. Los campos que son como fecha de nacimiento, peso, foto, son campos, perdón, fecha de nacimiento y peso son campos críticos. El primero para calcular la edad de la dosificación y el segundo para la dosificación de medicamentos. Y la foto es una identificación visual rápida para conocer cuál sería la mascota, ¿cierto? Que es el último campito de acá. Y el estado para mascotas, ya sea fallecidas, inactivas o activas, que es el campo bit. Listo. Entonces, ¿cuándo tendríamos un caso real que justifique estos campos? Por ejemplo, un problema en una confusión, dos perros llamados Mats del mismo dueño. Obviamente la solución sería una foto, especie y raza diferente para poder diferenciarlos. Ahora veremos la clase de veterinario. ¿Por qué no usar directamente usuario? Los veterinarios tienen información profesional específica que no aplica para los otros usuarios. Los atributos justificados son veterinario ID, que es el ID profesional del veterinario, especialidad, que es la solución, es decir, donde se asignan los casos según su especialidad al veterinario, hora inicio, hora fin, que son los campos para evitar doble agendamiento entre las citas, y el estado, que serían si el veterinario es externo o es un veterinario de reemplazo. Ya nombre y apellido pues son los campos básicos de personales del veterinario. ¿Qué resuelven estos campos? Los problemas actuales de citas agendadas fuera del horario del veterinario,
y las soluciones para que el sistema muestre también los horarios disponibles reales. Ahora vamos con la clase citas. Esta es la entidad más importante porque resuelve el problema de agendamiento completamente. Entonces veremos los atributos estratégicos. La cita ID, que es el código único de cita. La fecha y hora, que son la solución para el calendario digital, que no sea más en papel. Propietario ID, que sería quién agenda. Mascota ID, que sería cuál es el paciente. Y veterinario ID, que sería quién atiende a ese paciente y a ese propietario que agendó la cita. ¿Cierto? Tenemos el tipo de consulta, que lo tendremos como consultas de vacunación, cirugía, emergencia, etc. El estado, que será agendada, completada, cancelada o no asistió. Las observaciones, que son unas de las soluciones para las notas de recepción. El motivo de cambio, que es un atributo de auditoría del por qué se modificó esa cita. Y motivo de cancelación, que también es un campo de auditoría del por qué se tuvo que cancelar esa cita. La diferencia es que una es que la cita sigue activa, pero se cambió su fecha, y la otra es que la cita está inactiva y por qué se canceló. ¿Listo? ¿Por qué tantos campos de auditoría? Se preguntarán por esta clase. Porque el problema actual es que no se sabe por qué se cancelan las citas, y eso solucionaría una trazabilidad completa por el análisis de la causa, reduciendo hasta el 8% de las citas perdidas. Entonces vemos que, por ejemplo, una de las relaciones más críticas es entre cita y propietario, porque un propietario puede agendar múltiples citas. Esto le da la solución de poder ver el historial de citas por cliente. Vemos también la relación de mascota y cita, que una mascota tiene múltiples citas en el tiempo, y esto da la solución al seguimiento del paciente. También vemos la relación entre veterinario y cita, de que un veterinario puede atender muchas citas y esto controla la carga del trabajo y disponibilidad que tiene el veterinario. Ahora veremos la clase historia clínica. Esta clase historia clínica resuelve el problema de las fichas físicas elegibles, que era lo que indicábamos de que no podíamos entender cuál era la historia clínica escrita a mano. Veremos cuáles son los atributos justificados. El ID de la historia clínica, que es el único del registro. Mascota ID, que es la relación de qué paciente es esa historia clínica. La fecha, que es cuándo ocurrió la consulta. El diagnóstico, que es una de las soluciones para tener texto legible digital de cuál fue el diagnóstico del veterinario. Tratamiento, que también es una solución para prescripciones claras, es decir, medicamentos. Observaciones, que son notas adicionales que deja el veterinario. Usuario registro, que es un campo de auditoría para ver qué veterinario fue el que generó esa historia clínica. Por acá tenemos otro campo de auditoría que sería fecha de registro, de cuándo se generó esa historia clínica, y el estado de esa historia clínica, si está activa, cuando todavía se encuentra en curso el tratamiento de la mascota, o si está archivada cuando ya la mascota no está activa en el centro. Porque la historia clínica no se relaciona con cita directamente, porque la historia clínica es un expediente permanente de la mascota. Una mascota puede tener registros históricos sin cifras formales, como por ejemplo emergencias. La relación con las mascotas es que una mascota puede tener muchos registros en el tiempo, es decir, una mascota puede tener muchas historias clínicas diferentes. Esto genera un beneficio de la reducción de al menos del 40% de tiempo en búsqueda de información, para que las personas entren directamente en la aplicación a buscar las historias clínicas sin tener que buscar en papelería física. Listo. Veamos el módulo de inventario y facturación. Este módulo ataca directamente las pérdidas económicas. Veremos, por ejemplo, primero la clase inventario, que resuelve el problema de la desorganización del stock. Entonces tenemos atributos aquí orientados al control, como Product ID, que es el ID único del producto, el nombre, que es la identificación clara del producto, la categoría, que es qué categoría tiene el producto, medicamento, alimento, accesorio, etc. El stock actual y el stock mínimo, que son la solución a ese problema, que son estos dos, stock actual y mínimo, que dice el stock actual en tiempo real y el stock mínimo genera una solución crítica que es para alertas automáticas. Para cuando se está terminando el stock, él me va a decir que tengo un stock mínimo y requiero poder alimentar nuevamente ese producto.
Y el precio, que es para facturar, para la facturación automática que se genera en la aplicación. Y el estado, si el producto está activo o está descontinuado. Ahora veremos la clase de movimiento inventario. Listo. Esta clase nos permite una trazabilidad completa de cada entrada y salida de los productos del inventario. Los atributos de auditoría son movimiento ID, que es el ID ID único del movimiento, producto ID, que es el ID de qué producto fue el que se movió del inventario, la cantidad de cuánto entra y cuánto sale de ese producto, la fecha, cuándo fue que se realizó ese movimiento del producto, tipo de movimiento, si el producto se le hizo compra, venta, ajuste o vencimiento, y el usuario, que es la persona que registró ese movimiento del inventario. ¿Por qué separar movimiento inventario de inventario? Porque el inventario es el estado actual y el movimiento de inventario es el histórico completo de cómo llegamos a lo que está en este momento en el inventario. Esto es una auditoría retroactiva y permite detectar inventario faltante en caso que. Esto tiene una relación de uno a muchos con inventarios, porque un producto puede tener muchos movimientos en el tiempo. Es decir, durante todo el tiempo de vida del producto puede tener muchos movimientos en el inventario. Ahora vamos a revisar las alertas de inventario, que esto se tiene como un sistema automático de notificaciones. Y los atributos son alerta ID, que es un ID para la alerta, el producto ID, qué producto es el que está generando la alerta, la fecha alerta, cuándo se generó, el nivel, que sería si la alerta es crítica, media, baja, alta, etc. Y el estado de si está pendiente, resuelta o ignorada. Esto es para alertas como si el stock actual es menor al stock mínimo, entonces genera una alerta, notifica al administrador. Esto nos evita nosotros tener que perder ventas de productos por no tener el stock. Ahora vamos a la clase factura. Esta clase nos va a resolver el problema de la facturación manual con errores. Tenemos los siguientes atributos financieros: factura ID, que es el ID único de la factura; la cita ID, que es de qué consultas esa factura; propietario, quién pagó esa factura. Este propietario no necesariamente tiene que estar registrado en el sistema; la fecha, que fue la fecha de la emisión de la factura; subtotal, que son los cálculos automáticos que recibe la aplicación, que son los impuestos, total, etcétera; método de pago, que puede ser efectivo, transferencia, tarjeta, etcétera; y el estado, que es pendiente, pagado o anulado. Listo. La relación que tiene factura con citas es que una cita puede generar una o ninguna factura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú puedes tener una cita cancelada que no generó factura, o citas de seguimiento gratuitas que no se facturan. Son citas que cuando pagas la primera cita, la segunda cita de seguimiento es gratuita por parte del consultorio. Listo. Las facturas tienen también relación con el propietario, en el que un propietario puede generar muchas facturas, es decir, una relación de uno a muchos. Listo. Ahora miremos la clase detalle factura. Esto es un desglose de línea por línea de cada factura, es decir, una factura puede tener un detalle o muchos detalles. Por eso aquí tenemos uno asterisco. ¿Listo? Entonces, miremos el detalle de esta clase. Tiene detalle ID, que es el ID de la línea; factura ID, de qué factura es esos detalles; producto ID, qué se vendió; cantidad, cuánto se vendió; producto unitario, precio al momento de venta; y subtotal, que es la cantidad por producto. ¿Por qué detalle de factura es necesario? Porque una factura puede tener múltiples productos y permite consulta más vacuna más medicamento, o sea, todos los servicios en una sola factura. Y esto obviamente tiene una relación de factura con uno a muchos, es decir, una factura puede tener muchos detalles. Asimismo, también tiene una conexión con el inventario, es decir, tú puedes tener una factura, puedes tener en el inventario muchos detalles sobre ese producto. Listo. Entonces,
Pasemos a la clase auditoría. Inventario, auditoría y movimiento de auditoría. ¿Por qué auditar el inventario? Porque esto es un problema que se identifica mucho de cuando los medicamentos requieren una trazabilidad legal. Entonces, por ejemplo, miremos inventario de auditoría. Tienes los siguientes atributos. Producto ID, que es qué producto. eh, Usuario ID, que es quién lo modificó. La acción realizada, que es qué cambió exactamente ese movimiento de auditoría. El valor anterior, es decir, lo que tenía antes de que se modificara, y el valor nuevo, que es después de modificarse. ¿Listo? Entonces, las relaciones de eso son que el inventario tiene un producto, puede tener muchos cambios al tiempo, es decir, de inventario a inventario de auditoría es de uno a muchos. Así como también un inventario puede no tener ningún cambio, ¿cierto? Puede quedar igual. También esto lo vemos con usuarios, ¿cierto? Por aquí vemos que un usuario puede realizar un cambio, ¿cierto? Que es responsabilidad del empleado. Listo. Movimientos de auditoría. También vemos que acá se registran correcciones o movimientos del inventario, ¿cierto? Entonces, esto nos sirve para detectar fraudes o errores de captura. ¿Listo? Esto es directamente desde la tabla de movimiento inventario, es decir, todo lo que tenemos acá es reflejo de lo que tenemos acá. Listo. Ahora vamos al módulo de otros. ¿Qué tenemos acá? Esto es para un soporte y una mejora continua, es decir, eh, calificaciones de las citas, recordatorios e histórico de citas. Entonces, esto vemos primero la clase recordatorios, que es para evitar las pérdidas de las citas. Vemos que los atributos son recordatorio ID, que es un ID único de los recordatorios, cita, este recordatorio es para cuál cita, fecha de envío de cuándo se enviará ese recordatorio, canal en el que se define el canal en el que se va a enviar el recordatorio, ya sea email, mensaje, WhatsApp, y estado, que es cuando el recordatorio está en pendiente, enviado, fallido, recibido, etc. Vemos que esto tiene una relación de unos a muchos con cita, ¿cierto? Porque una cita puede tener múltiples recordatorios. Por ejemplo, un recordatorio 3 días antes, un recordatorio un día antes, un recordatorio una hora antes. Y ahora vemos también la clase calificación. Esto es para las calificaciones de las citas. Podemos ver acá que estos tienen una relación con los usuarios, ¿cierto? Porque los usuarios también pueden recibir, un veterinario también puede recibir muchas calificaciones, ¿cierto? Eh, Vamos a ver entonces los atributos de la clase calificación. Tenemos clasificación ID, que es el ID único, la cita ID, que es de qué cita se hizo esa calificación, usuario ID, qué veterinario es el que atendió esa cita, puntuación, la puntuación de la cita, que es de 1 a 5 estrellas, comentario, que es un feedback textual si el usuario lo requiere, no es obligatorio, y la fecha de registro de cuándo se registró esa calificación. Vemos aquí también que la cita puede tener una relación de uno a muchos o eh, sí, de uno a muchos. Perdón, de uno a cero o de uno a uno. Es decir, tú puedes calificar una cita o puedes simplemente no calificar la cita. Pero una cita solo puede tener máximo una calificación y mínimo cero calificaciones. O sea, no es obligatorio que las personas califiquen esa cita. Listo. Esto sirve para identificar veterinarios con mejor desempeño, detectar problemas recurrentes en el servicio y mejorar la percepción del usuario. Ahora veremos la clase histórico de citas. Esto también es una clase para auditoría. Listo. Entonces los atributos son histórico ID, que es el ID del registro, cita ID, que sería qué cita fue la que se cambió, fecha de cambio, cuándo se cambió esta cita, el estado anterior y estado nuevo, que son qué cambió, cuándo cambió, y el usuario que cambió, que quién hizo el cambio, y el motivo del cambio, del por qué se realizó un cambio en esa cita. Entonces vemos que también una cita tiene un histórico, tiene una relación de uno a ninguno o a muchos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tú en una cita puedes cambiarla, puedes no cambiarla, puede quedar sin ninguna modificación.
así como también puedes cambiar múltiples veces. Entonces, mira que dice de cero a muchas. Listo. Ahora vamos a pasar con el diagrama de entidad-relación. Este sí es un poquito más robusto, el video va a quedar largo, pero porque los diagramas son bastante grandes. Entonces, ahora pasemos al diagrama de entidad-relación que representa la misma solución desde una perspectiva de base de datos física. Eh, ¿Cuáles son las diferencias con el diagrama de UML? Pues acá las entidades ya no son cuadros, sino que son rectángulos. Los atributos ahora son elipses conectadas, que son estos rombitos, estos circulitos. Y las relaciones ahora son rombos, con las cardinalidades de 1, 1, 0, 1 o n. Listo. Eh, bueno, ahora miremos uno por uno, en orden. Vamos a acercarlo un poquito porque está muy grande. Entonces empecemos con propietario y mascota. Entonces vemos que un propietario puede tener muchas mascotas. ¿Listo? Entonces vemos que un propietario posee muchas mascotas. Aquí vemos los campos de la tabla propietario, como dirección, estado, email del propietario, ID, nombre, apellido, documento, etc. ¿Listo? Tenemos por acá inventario y movimiento de inventario. Vemos que esta relación es de uno a muchos, es decir, un producto puede tener muchos movimientos de inventario. ¿Listo? Ahora tenemos por acá cita y veterinario. ¿Listo? Entonces vemos que acá nos dice que un veterinario puede tener agendada muchas citas. ¿Listo? Vamos a pasar esto en circular para no perdernos tanto. Entonces, listo. Aquí dice que un propietario puede tener cero o una factura. ¿Listo? Es decir, porque tú puedes estar en el sistema sin tener ninguna factura hecha, porque la cita que tenías la cancelaste y pues ya no se va a facturar. ¿Cierto? Asimismo, vemos que una factura puede tener varios detalles. ¿Listo? Asimismo, vemos que el inventario de un objeto puede tener varios detalles en ese inventario. Asimismo, vemos que un inventario, es decir, un producto, puede generar varias alertas. Y por acá vemos que el movimiento del inventario puede generar varios movimientos de auditoría. Listo. Un solo movimiento del inventario puede generar varios movimientos de auditoría para controlar el porqué de ese movimiento del inventario. Asimismo, vimos que el inventario tiene muchas auditorías, es decir, si yo modifico un producto, me van a quedar registrados todos los porqué de la acción que se realizó sobre la modificación de ese producto y se ve registrado en la tabla inventario auditoría. Acá vemos como en el diagrama UML que un usuario también puede generar movimientos de inventario. Es decir, un auxiliar cuando genera algo en el inventario, no desde el módulo de inventario, sino desde los productos, puede generar también una auditoría de inventario, que a su vez eso va a generar cambios en el inventario que disparan alertas, disparan movimientos y disparan movimientos de auditoría. También vemos que un usuario puede realizar una calificación sobre productos y citas. Y vemos por acá que una cita puede recibir cero o una calificación. Lo que vimos anteriormente, que una cita puede ser calificada o puede no ser calificada. Si el usuario no quiere calificar, pues no la califica. No es necesario. Vemos por acá también, vamos a repetir otra vez, que un veterinario puede atender múltiples citas, así como una cita registra múltiples historias de citas, puede registrar múltiples históricos. También vemos que una cita puede tener muchos recordatorios, que es lo que decíamos ahorita, que una cita puede generarte un recordatorio a los 3 días, en un día, 2 horas antes, etcétera. Vemos también que una mascota puede registrar varias citas, es decir, una mascota puede tener diferentes citas, no solo una. Y también vemos que una mascota puede tener muchas historias clínicas, es decir, no se limita solo a que la mascota tenga una historia clínica y ya, puede registrar varias historias clínicas. Entonces, por el momento, estas son las cardinalidades. Voy a
irlo mostrando de a poco para que se vean completas. Listo. Entonces, en conclusión, hemos realizado un sistema completo de gestión de inventario diseñado específicamente para resolver problemas. Que las gestiones de citas son ineficientes, que la historia clínica es deficiente, controles de inventarios desorganizados y procesos administrativos lentos. Las sentencias claves para hacer esto son las citas, recordatorios, historias de citas, historia clínica y mascotas, inventario, movimientos de inventario y alertas de inventario y factura de detalles y auditorías. Esto obviamente generando varios beneficios para la veterinaria. Y listo. Ese sería como nuestra presentación. Los dejo acá con el pantallazo de la presentación. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier comentario. Hasta luego.